quizá desaparezca como desapareció el SARS del 2003. Ese es un primo hermano del virus actual y ese desapareció en unos meses. La transmisión se da antes de que aparezcan síntomas severos. Eso hace que es difícil diagnosticar a las personas que tienen la enfermedad y que lo transmiten, y sin poderlos diagnosticar no se pueden aislar. Infecta el doble o el triple de gente que infecta la gripe, entonces son más de muertes lo que puede ocasionar. La falta de protocolos y experiencia en el manejo de la pandemia obligó a la gran mayoría de gobernantes a utilizar el sentido de urgencia, dando prioridades a lo que cada quien considera la óptima solución. En este contexto, marcado por la pandemia COVID-19, se implementaron en lo político 4 modelos básicos del sentido de urgencia: el de emergencia pragmática, el drástico anticipado, el cauteloso flexible y el temerario contingencial. La emergencia pragmática enfocó sus medidas en buscar a los infectados en su casa, en la calle y en su trabajo, elaborando cientos de miles de pruebas para luego aislar a los que dieran positivo, dando el tratamiento necesario para detener su expansión. El drástico anticipado, antes de tener un solo caso de contagio, cerró fronteras, inició cuarentenas focalizadas, finalizando con un aislamiento limitado de personas y empresas a nivel nacional. El cauteloso flexible fue la ruta seguida por la mayoría de países europeos. Esperaron hasta tener una cantidad estimada de contagios para iniciar las medidas de contingencia, limitando en sus inicios las reuniones masivas hasta llegar a las medidas drásticas una vez colapsó el sistema hospitalario. El temerario contingencial son aquellas naciones que se arriesgaron y que van tomando acciones pausadas para afectar lo menos posible la actividad económica, evitando así una cascada de cierres de negocios y pérdidas de empleos masivas. Entre toda esta vorágine existe un caso único: Bielorrusia, que no ha tomado ninguna medida para enfrentar las consecuencias de la pandemia, contrario al de toda Europa y sus cercanos vecinos como Ucrania y Rusia. Otra acción peculiar es la activación de las agencias secretas de espionaje, como el caso de El Mossad de Israel, recurriendo a todos sus contactos en el mercado clandestino mundial para obtener lo más pronto posible los insumos sanitarios y hospitalarios necesarios para su nación. Por su lado, el factor económico en cada nación se verá afectado con mayor o menor intensidad, principalmente en la mediana y pequeña empresa. Esto dependerá de las medidas tomadas entre los sectores y los gobiernos durante la crisis y posterior a ella. La dinámica social es una interacción de lo público y lo privado, que giran como vectores relacionados entre ellos. Lo más importantes son la educación, la salud y la economía, como un vínculo indispensable para el desarrollo de los pueblos. La economía es parte vital en el funcionamiento del bienestar social de las naciones, motivo suficiente para tomar medidas técnicas y acertadas que no terminen destruyendo la actividad comercial de todos los agentes económicos, pues en el intento justo por salvar vidas se puede caer en una crisis larga que creará condiciones peores, como depresiones colectivas por un desempleo mundial y una delincuencia extendida que cobrará más vidas en el espacio-tiempo social por sus efectos psicológicos, sociológicos y antropológicos. Muchos expertos en economía intentan explicar sus posturas válidas todas, pero fallan en la gestión comunicacional, dejando en la percepción ciudadana la errónea interpretación de un interés puramente de pérdidas y ganancias monetarias. Otra variable que distorsiona la percepción popular en materia económica es la desconfianza en los voceros políticos y empresarios. En el caso de América Latina, muchos están señalados por actos de corrupción, saqueando los fondos públicos para sus intereses gremiales. No existe paradoja entre la salud y la economía de los pueblos. Ambas se necesitan y están ligadas por las complejidades operativas
que son los que determinan la mayor o menor abundancia que dan forma al bienestar social. Hay que examinar esta crisis desde dos premisas lógicas. Si no hay personas saludables, las empresas enferman y algunas mueren. Igualmente, si no hay empresas saludables, las personas enferman y muchas mueren. En otras palabras, hay que cuidar que la medicina no se convierta en un desastre posterior, prolongado y más agudo que la pandemia. Por su parte, las tres grandes religiones monoteístas aplicaron el sentido de urgencia cancelando sus ritos masivos, pero llamando a la reflexión individual y a pegarse a los textos sagrados en un acto de fe y esperanza, induciendo a la oración como útil para aminorar el agobio y aumentar la paz espiritual. Contrario a estos, algunos grupos religiosos, entre ellos los Testigos de Jehová, inculcan a sus fieles una dimensión apocalíptica de los hechos, en un intento poco espiritual de chantaje para obtener mayor sumisión de los seguidores y en otros casos obligando con descaro a depositar el diezmo en cuentas bancarias mientras estén cerrados sus centros de adoración. La desconfianza popular de América Latina en los políticos, empresarios y religiosos por sus pasadas conductas generan barreras que pueden prolongar y profundizar la crisis. Estas deben ser superadas con transparencia, honestidad, sin cálculos electoreros y sin intenciones de beneficios populistas, personales o gremiales. Un factor determinante será el ciclo del espacio-tiempo de la enfermedad enlazado con las veces que mute el contagioso virus. Los expertos consultados calculan una duración de 6 meses a 2 años, conectado con el momento en que se obtenga la vacuna. Estas circunstancias pandémicas están revelando en todos los niveles lo frágil que son nuestras sociedades ricas o pobres. Una realidad que aplasta la fantasía de cualquier poder, como una lección sin fronteras designada para las naciones que sean capaces de aprender y construir un nuevo orden mundial más solidario y menos material, que surja como una sola civilización integrada por la hermandad.